viene desplegando una lucha frontal contra la violencia ejercida hacia la mujer, pero también contra todo tipo de discriminación, ya sea por razón sexual o por raza, pero fundamentalmente trabaja en el ejercicio de la búsqueda de los derechos para la mujer con las políticas de equidad de género. Hoy nos hemos propuesto conversar en profundidad con todo lo alcanzado hasta el presente en pleno siglo XXI con la directora de InMujeres, Beatriz Ramírez, que integra el Ministerio de Desarrollo Social. Este es el encuentro que hemos mantenido en Miradas desde el Sur con esta mujer que cumple con el doble característica o el doble rol de ser mujer y además de la raza negra. Nos cuenta todos los pormenores de estas distintas luchas y los escenarios en los cuales deben enfrentarse para que esa conquista de los derechos sea la realidad cotidiana en el Uruguay de nuestro siglo. Bienvenidos. Amigos, estamos con Beatriz Ramírez, la directora de InMujeres, y sin duda el tema de la equidad de género en pleno siglo XXI parece una lucha que no debería ser real en función de los avances de la humanidad, pero si no fuera por esa misma lucha, por ese mismo peregrinar por la conquista de derechos de la mujer, muchos de esos beneficios a los que por lógica natural deberían acceder no estarían hoy sobre la mesa de la sociedad uruguaya. Beatriz, gracias por recibirnos y esa es la primera pregunta. ¿Cómo has venido trabajando en la conquista de esos derechos en nombre de todas las mujeres, que después vamos a ir segregándolo por distintos temas y áreas, pero sobre todo en el concepto general? ¿Se ha avanzado en la conquista de la equidad de género? ¿La mujer está posicionada en el lugar que debe por sus capacidades, por sus funciones, desde el punto de vista salarial, cultural, político, ideológico? ¿Está valorada en su justa medida? ¿Queda mucho por hacer? ¿Cómo viene esta pelea? Bueno, en principio agradecerles por estar hoy en el Instituto Nacional de las Mujeres, que es el organismo que rectorea la política pública en torno a la igualdad de género. Y podría decirte que, bueno, que esto es un resultado, por ejemplo, de que exista una institucionalidad que trabaja específicamente para abordar los temas que tienen que ver con la desigualdad, que tienen que ver con la discriminación hacia las mujeres a lo largo de la historia, porque es un proceso de larga data, es un proceso que se viene combatiendo fuertemente en el siglo pasado, fundamentalmente las sufragistas, luego el movimiento, las diferentes oleadas del movimiento feminista, las mujeres organizadas a lo largo de América Latina y del mundo, todo lo que han sido el avance en derechos internacionales que han dado un marco, que han habilitado la generación de políticas y de normas a nivel nacional, y luego creo que a partir del 2005, fundamentalmente, si bien en los 90 fue que se creó el instituto, hay un empuje importante de construcción de institucionalidad, diseño de política pública, acciones concretas, programas y una perspectiva, bueno, que acorte esa transformación que es absolutamente necesaria y para la cual todavía tenemos que seguir combatiendo fuertemente. Tú me hablabas de acciones y me hablabas de políticas concretas. Vamos a ir definiendo algunas de esas grandes políticas. Los grandes buques insignia, las grandes banderas que hoy ya son una realidad plantada en la sociedad uruguaya. Bueno, yo creo que el gran buque insignia para el Instituto Nacional de las Mujeres y el Ministerio de Desarrollo Social fue la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades y Derechos en el 2007, en definitiva su aprobación, el diseño de un plan de igualdad de oportunidades y derechos que no es solamente un plan para el instituto, es una hoja de ruta para poner al gobierno en su conjunto en un compromiso hacia la igualdad de género, porque es un aspecto que nosotros siempre lo hacemos fuerte énfasis. El problema de las desigualdades, en el caso específico de las mujeres, tienen que ver con una responsabilidad que atañe a toda la sociedad y en el caso del Estado, que es el garante de los derechos, es del conjunto del gobierno, todos los ministerios, las empresas públicas, los entes autónomos, los gobiernos departamentales, tenemos que estar embarcados en esta acción que el Instituto rectorea, que de alguna manera por su experticia da una línea de funcionamiento y acompañamos ese proceso, pero cada sectorial tiene que dar una batalla fuerte para que la igualdad de género en salud, en trabajo, en educación, en instituciones, en programas más específicos a los temas quizás más graves que vivimos las mujeres uruguayas, bueno, haya una composición, un entramado institucional que nos permita trabajar de manera conjunta, si no sería muy difícil poder abarcar una situación que está hablando del 52% de la población uruguaya. Exactamente, la mujer es hoy prevalentemente, mayoritariamente la población del Uruguay, pero uno mira de repente trabajos. A igual capacidad o a veces más capacidad, los salarios son diversos. El hombre tiende a ganar bastante más que la mujer, sin importar si las capacidades, la formación y el ejercicio real de su actividad demuestra que hay allí
no una mujer, sino un profesional o un trabajador desarrollando una actividad con una excelencia en su planteo laboral. ¿Cuánto estamos de distancia de que esa igualdad realmente comience a ser concreta y efectiva? Bueno, acá tenemos un tema que es las dos formas de discriminación que vivimos las mujeres en términos del mercado laboral. Uno es la segregación vertical, que implica que en los diferentes lugares jerárquicos de los ámbitos de trabajo las mujeres no siempre alcanzan los ámbitos de decisión, cuando las mujeres somos las más educadas de este país en términos de tener formación universitaria y por lo tanto capacidades para poder hacerlo. Entonces ahí tenemos un techo de cristal. Después está la segregación horizontal, que tiene que ver con que muchas veces, en muchas ocasiones, las mujeres no se desempeñan en tareas que tradicionalmente se supone no son para mujeres. Y ahí hay como negar una capacidad que cualquier mujer puede desempeñarse en cualquier lugar, pero que simbólicamente en el imaginario hay tareas para varones y tareas para mujeres. Entonces, eso es un tema que genera. Genera brechas salariales, genera imposibilidades de autonomía de las mujeres en el desarrollo económico y en el desarrollo ocupacional, movilidad ocupacional. Tenemos aspectos también de grupos de mujeres importantes que están dentro del ámbito de la informalidad. Nosotros hemos tenido avances porque también, hacemos un diagnóstico, pero también tenemos aspectos muy importantes, como ha sido la ley de trabajo doméstico. La ley de trabajo doméstico, que ocupa a un número muy importante de mujeres uruguayas, ha sido una herramienta muy potente que ha puesto en igualdad de condiciones a las trabajadoras domésticas, a las trabajadoras que trabajan en el ámbito de los hogares, con los diferentes niveles de trabajadoras asalariadas que existen en el Uruguay. Esos han sido avances. Después, el reconocimiento del trabajo no remunerado. Ahí tenemos un elemento central, la división sexual del trabajo. El lugar es para el lugar del hombre como proveedor, en el imaginario, y la mujer en su casa, trabajar en un trabajo que no se remunera ni que tiene un valor para la sociedad como tal. Es como algo natural que las mujeres cuidemos, que las mujeres atendamos, y luego eso... Y lavar, cocinar, educar a los exactamente, hijos, y eso, planchar, si bien tiene que ver con una vinculación muy desde lo afectivo y de lo emocional, pero hay una fuerte sobrecarga. Porque se ve claramente que las mujeres, cuando están en edad reproductiva, que estamos hablando de cuando están criando a los chicos, cuando están, se tienen que separar de sus profesiones, se tienen que separar del ámbito laboral, porque, tienen que elegir o tener un buen cuidado hacia sus niños, porque no había hasta ahora un sistema de cuidados, y por lo tanto, siempre van a estar como rezagadas en torno a su propia carrera profesional, y hasta en el momento en que las mujeres se retiran, porque no van a tener la misma acumulación, la misma densidad en sus salarios, en sus años de trabajo, y eso vemos que a lo largo de la vida dificulta mucho la situación de las mujeres. Por lo tanto, trabajo remunerado con brechas salariales y con falta todavía de autonomía en las mujeres. Trabajo no remunerado, todavía sin reconocimiento. Pretendemos que con este nuevo gobierno, como así se ha visto, haya un sistema nacional de cuidados. Tú tocaste un tema importante al pasar, pero quiero ahora hacer foco en él. Hablábamos de aquellos hogares con mujeres que son las jefas y jefes de hogares al mismo tiempo, que están en una situación a veces económica muy vulnerable, con un nivel de capacitación o de educación muy bajo, muy reducido, pero yo sé que el Instituto ha trabajado sobre eso y trabaja y diseña, conjuntamente con otros actores del Estado, políticas específicas para atender la problemática de esos hogares y atender además, tender una mano solidaria a mujeres que necesitan de capacitación y de espacios para poder cumplir con sus funciones de jefa de familia, jefa de hogar, de sostenibilidad del hogar, pero también de desarrollarse como personas. ¿Cómo viene eso? Ahí tienen mucho que ver, en ese sentido de que tú planteas, tiene mucho que ver la inserción del instituto en el MIDES y en el momento que el Ministerio de Desarrollo Social se instala. Los temas de pobreza son temas claves para las mujeres. Son parte de las intersecciones. Nosotros llamamos intersecciones las dimensiones que agravan la situación de las mujeres. Si una mujer es pobre, es jefa de familia, es afrodescendiente o tiene una discapacidad, no va a estar en la misma situación que otras mujeres, y esas situaciones se agravan. Por lo tanto, yendo concretamente, focalizando en lo que tú planteabas con el tema de la pobreza, de las mujeres que están en situaciones de vulnerabilidad, que son en muchos casos jefas de familia en hogares monoparentales, pero además a veces son mujeres que tienen un compañero, pero que en realidad son ellas las que tienen el ingreso más importante, que tampoco es un ingreso sustantivo, no es un ingreso que les permita tener una atención y una respuesta a su familia. El MIDES ha tenido programas, entre ellos Uruguay Trabaja, programas de capacitación
lo que llamamos trabajo protegido, hay un área que es el área sociolaboral, un área socioeducativa, que de alguna manera lo que va colocando es estas situaciones de manera de que las mujeres luego se puedan insertar en los diferentes ámbitos, porque se trata de un tiempo de conocimiento, de capacitación. Por ejemplo, en los programas de Uruguay Trabaja se les capacita en derechos, en capacidades laborales de las que entiendan sean pertinentes, en tareas no tradicionales, porque hay muchas mujeres que, por ejemplo, se han capacitado en albañilería, en arreglo de calles, y eso les ha permitido, bueno, tener un oficio, un conocimiento, una acumulación de conocimiento que luego se puede insertar en diferentes ámbitos laborales. Beatriz, para después de la pausa te propongo hablar de los distintos niveles de discriminación que sufren las mujeres. Eso creo que es un capítulo importante que hay que tener en cuenta. Bueno, muy bien. Solo a través del correo uruguayo podés mandar un bozal para Yacaré. ¿Un bozal para Yacaré? No, un bozal para Yacaré Artigas. Ah. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Días de vacaciones, fines de semana. Tenés todo un país para disfrutarlos. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y Deporte. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que por ley el servicio postal de cartas y paquetes constituye un servicio público nacional. El Estado, a través de Correo Uruguayo, debe garantizar que los servicios postales sean accesibles a la población de manera continua y eficiente. Aquellos usuarios que contraten un servicio postal a prestadores informales son responsables subsidiarios de las infracciones que estos cometan. Conoce más en impo.com.uy/correo. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. Amigos, estamos conversando con Beatriz Ramírez, directora de InMujeres, un programa que forma parte del Ministerio de Desarrollo Social, pero que está focalizado efectivamente hacia una mejora y una transformación sustantiva de la vida de la mujer en general. Previo a la pausa te planteaba, bueno, hablemos de la discriminación. Tú sos afrodescendiente, sos mujer. De alguna manera estás en dos capítulos en los que normalmente las mujeres sufren aún más todavía esa intolerancia, no sé si social o cultural o hasta a veces ideológica, que las pone en una situación muy dura, muy difícil. ¿Cómo se ha avanzado en esa materia, en esa doble faz? La de mujer la has venido describiendo con mucha precisión, pero la del afrodescendiente, la mujer con discapacidad, la mujer pobre, son formas también que tienen de ser estigmatizadas y de ser relegadas a planos de la vida social que no son los que merecen estar. Bueno, yo te hablaba antes de esta pausa de las intersecciones. ¿Qué es el principio de intersección? No es otra cosa que dimensionar esas formas de discriminación que existen en una sociedad, cómo se conjugan, cómo agravan la situación de diferentes mujeres, dentro de las que nombramos, mujeres afrodescendientes o mujeres originarias en América Latina también y en Uruguay, que no están tan reconocidas, mujeres con discapacidad, mujeres lesbianas, mujeres que están en situación de reclusión, mujeres en situación de calle, situaciones extremas de pobreza, de formas de discriminación que se combinan, potencian las situaciones de desigualdad. Y cuando hacía referencia al tema específico de mi condición, quizás personal, en esto, que también pesa, porque indudablemente yo soy una mujer afrodescendiente, una mujer que vengo de familia pobre, familia trabajadora, por lo tanto se cruza la clase, el género, la raza, en una dimensión que indudablemente ha dificultado los procesos de desarrollo y de inserción social, laboral y educativa en Uruguay.
y que de alguna manera también generar acciones afirmativas, igualdad de oportunidades en un sentido amplio, nos ha permitido a algunas mujeres, quizás excepcionalmente, yo siempre digo, yo soy la excepción de una regla que coloca a la mayoría de las mujeres afrodescendientes en situaciones bastante más complejas, bastante más difíciles, pero que nos permiten también colocar una dimensión conceptual dentro de las dimensiones de la pobreza. La pobreza es multidimensional, entonces hay que mirarla desde la perspectiva de género, hay que mirarla desde la perspectiva étnico-racial. Los datos que hemos acumulado y que hemos generado durante todo este periodo nos muestran que hasta en situaciones de violencia, en la última encuesta, que después haremos mención más específica, más adelante, sí, de violencia, muestran que las mujeres afrodescendientes son más violentadas que el resto de las mujeres, pero también muestra que las mujeres afrodescendientes son los sectores más pobres, más vulnerados, cuando somos las mujeres afrodescendientes quizás las más educadas dentro del colectivo afro. Estas contradicciones... Justamente, yo quería preguntarte eso, quería hacer una pequeña pausa en esta para reflexionar sobre ese punto. En tu condición de mujer afrodescendiente, de pertenecer a un colectivo bien definido, ¿cómo es ese diálogo con la mujer? Puedo usar la palabra sin que sea ofensiva, la mujer negra. Es un diálogo profundo, la mujer comprende, entiende, porque es un colectivo que tiene una fuerte presencia cultural en el Uruguay, y es casi un estandarte cultural, si no digo casi, es un estandarte cultural a través del candombe, de la música, hasta de la pintura. Una larga historia y que reconoce a la raza negra como un estandarte del país, pero ¿cómo es esa comprensión? Esa forma de hacer entender al colectivo que no es un colectivo, que forma parte de un todo y que es además una bandera importante de la cultura de una nación. ¿Entiende la mujer esto? ¿Está dispuesta a transitar y superar estas barreras que hoy padece y vive? Yo creo que de manera muy importante quien sufre, quien es sujeto de discriminación, de racismo, que ha vivido a lo largo de su historia transgeneracional procesos de exclusión, de hostilidad, de ofensa, que quizás es cierto que lo cultural es un elemento muy importante y un componente que hace de la diversidad de este país y que se reconoce en los aspectos que tienen que ver con lo social, lo político y lo simbólico. Es cierto que el colectivo afrodescendiente, y las mujeres particularmente, han vivido en un proceso de muy clara exclusión. Si no, no sería yo una excepción a la regla. Exacto. Si no, habría muchas mujeres afrodescendientes ocupando diferentes lugares, cargos, y sería como natural ver que por capacidades, por conocimiento, por profesiones, por definiciones, muchas mujeres y muchos hombres afrodescendientes ocuparían cargos muy importantes. Junto con el viceministro saliente Edgardo Ortuño y yo, somos las dos personas que ocupamos cargos de alta jerarquía en este país a lo largo de su historia. También hay otros compañeros y compañeras en organismos como Relaciones Exteriores, hay un embajador itinerante, hay una compañera en la unidad temática de afrodescendientes de la Intendencia Municipal de Montevideo. Pero eso ha sido fruto de la lucha, del proceso social del colectivo afrodescendiente. Y cuando digo colectivo, digo colectivo. Digo, es un conjunto de personas, compañeros y compañeras, que además tomamos esto como una herramienta, como una batalla de lucha, de inclusión a una sociedad. ¿Pero es comprendido por el resto de los congéneres? Sí, procesualmente es comprendido. Es comprendido porque se vive. Muchas veces las personas cuando son discriminadas, por la razón que sea, la discriminación tiene un componente objetivo y un componente subjetivo que tiene que ver, lo definen muy bien expertas de Naciones Unidas, que tiene que ver con el dolor, la ofensa, la humillación y reconocer que a mí me consideran diferente y no siempre uno se siente emocionalmente capaz de decir porque yo no soy diferente. Yo tengo diferencias que tienen que ver con mi procedencia, con mi historia, que vengo de otro continente, con un proceso político y social distinto, pero yo en mi capacidad humana, yo me siento igual que los demás. Es el otro o la otra quien considera que yo no tengo o la calificación necesaria, o el conocimiento que se requiere, o que quizás yo porque eso me pasó cuando yo me incorporé a este espacio. Había compañeras preocupadas pensando, bueno, ahora va a querer que todos los programas se dirijan hacia las mujeres afrodescendientes y el resto de las mujeres no nos vamos a ver representadas en sus políticas. Lejos de eso. Yo, en esta responsabilidad que me dio el presidente de la República de ser la directora de este instituto, coloco la bandera de género como bandera central,
Y en eso también incorporo otras dimensiones como han sido las mujeres afrodescendientes, que en otros momentos, en otras instancias, otras compañeras que quizás porque no sufrieron la situación, bueno, no tenían ni el conocimiento. A veces esos dolores o inmovilizan o son un motor para promover una lucha. Claro. Yo miraba antes de entrar una foto que tú tienes por aquí de Sarah Park, aquella famosa mujer que se resistió a bajar de un ómnibus en el que era condenada, la mitad para blancos y la mitad para gente de color. Claro. Y ella se sostuvo y dijo, esta es mi lucha, desde su silencio y desde su posición gallarda. Fue la gran mecha que enciende, no porque antes no existiera los derechos civiles en los Estados Unidos, y vaya si se ha avanzado en esa materia, a pesar de que hoy en nuestro tiempo contemporáneo todavía vemos violencia contra los afrodescendientes. Pero de alguna manera hay una gran bandera allí. ¿Cuán lejos estamos de llegar a eso? Yo creo que estamos en un buen camino. Yo creo que estamos en un buen camino, no solamente porque tengamos jerarcas, en mi caso, porque yo cierro esta gestión, puedo seguir en otro lugar o no. Mi lucha, como la de muchos compañeros afrodescendientes de este país, se mantiene, se sostiene, y hay nuevos líderes y hay nuevas lideresas que vienen tomando esta bandera, que es una bandera que tiene que ver con definiciones políticas muy concretas que yo creo que este gobierno, y estos 10 años de gobierno, la toman. Quizás no con tanta fuerza como de pronto para que venimos activando durante 30 años o más, quisiéramos, pero la toma. Que hoy exista una ley de acciones afirmativas para afrodescendientes en Uruguay, que muchas veces no se levanta con la fuerza que se levantan otras leyes tan importantes como esa, como la de matrimonio igualitario, bueno, pero habla de que ya hay un reconocimiento, un problema. Cuando el problema existe y se reconoce como tal, ya dimos un paso. Después tenemos una estructura acá en el departamento, como te decía, hay otros organismos del Estado uruguayo que vienen tomando estos temas. Hay una ley, por ejemplo, de empleo juvenil que toma cuotas para jóvenes afro, hay una ley de becas, hay acciones que de alguna manera van empujando un camino de reconocimiento a un problema y de darle respuesta. Beatriz, estamos hablando de violencia, y la violencia tiene avances. Avances en un instituto que está formado y localizado en un punto de la ciudad. Es importante también avanzar sobre estos temas. Sí, indudablemente que la lucha contra la violencia, el combate a la violencia basada en género, es una lucha que es muy importante porque expresa la forma de discriminación extrema que vivimos las mujeres. Y en este periodo, a partir de la aprobación de la ley del año 2002, de la ley nacional que tenemos en Uruguay, a partir del 2005 comienza un proceso fuerte, enfático. Los organismos del Estado, a través de la articulación del Consejo Consultivo de Lucha contra la Violencia, comenzamos un trabajo muy importante de generar un sistema de respuestas. Y cuando digo un sistema de respuestas me refiero a que frente a una situación de violencia que vive una mujer en su integralidad como ser humano, necesita respuestas integrales, necesita que haya la policía recepcione su denuncia en el caso de que quiera hacerla con personal adecuado. Se ha trabajado muchísimo desde el Ministerio del Interior, formando a los operadores policiales, teniendo formación en los mandos medios, generando institucionalidad en la escuela de policía, con la creación de las tobilleras, que son ese dispositivo electrónico que en la situación de más alto riesgo, bueno, permite que las mujeres no las maten. El Poder Judicial ha generado un programa, que no hay antecedentes en ese sentido, para también capacitar a sus operadores judiciales, para tomar lo que ellos llaman los acuerdos de acciones para trabajar los temas de violencia a la interna de su propia institución. Porque también los jueces son parte del sistema social y no siempre se está formado para entender lo que es una expresión de violencia. Hagamos un breve capítulo. ¿Por qué este instituto está acá en la calle Maldonado, en la ciudad de Montevideo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? Pues es una casa bellísima donde hay mucha gente trabajando y desarrollando todo tipo de actividades. Bueno, este instituto es como todos los organismos de adelanto de la mujer, como se decía en la conferencia de Beijing, un organismo que tiene su rol fundamental es rectoriar. O sea, regular que el Estado cumpla con los compromisos. Este espacio se entendió que era un espacio que era necesario para poder tener mayor autonomía, un mayor desempeño, como ustedes habrán visto y van a tener a través de los medios, de su medio visual, una planta que creció exponencialmente. Es un instituto que llegamos en el 2005 con una directora y un equipo de 5 personas y un equipo de violencia de 13 personas. Hoy tenemos un instituto con una plantilla de más de 100 personas, con responsables de género en todo el país, con servicios de violencia en todo el país, con servicios de trata también
para la atención de los temas, con servicios, trata de mujeres, un gran tema, un tema complejo, donde hay comisiones de acoso. Antes el Ministerio de Desarrollo Social tiene una comisión de acoso frente a una situación de acoso laboral para el propio organismo. Tiene un organismo donde la mujer tiene su lugar de protección, de recepción, y después, luego el equipo allí recepciona el planteo. Ustedes lo han logrado potenciar a nivel nacional. Exactamente, es un tema de expansión, lo que decíamos hoy, de entramado institucional. Este equipo acá, de estas 80, 100 compañeras, con una administración, con departamentos, con divisiones de las que hablábamos, discriminaciones múltiples, de violencia, de mujeres afrodescendientes, capacitaciones, un sistema de información de género. Acá se producen datos estadísticos, indicadores para medir si la política impacta en la vida de las mujeres o no. Eso se tenía que generar. Un área de recepción, una administración, divisiones de planificación, porque las herramientas se tienen que generar. No es una improvisación el diseño de una política pública. Hay que hacer un diseño estratégico, una planificación que nos permita decir, ¿estamos cumpliendo? ¿Alcanzamos los objetivos? ¿Las metas que nos planteamos las hemos logrado? Bueno, no. Y si sí, las alcanzamos, no. ¿Y por qué no? Y entonces todas estas cosas nos permiten luego hacer un proceso de sistematización, y lo que hoy nosotros, cerrando nuestra administración de gobierno, vamos a dejar que es un documento de transición. Esto alcanzamos, esto no lo alcanzamos, ¿por qué alcanzamos esto y por qué no alcanzamos esto otro? Porque en 5 años es una etapa y es un proceso. Nosotros nos tenemos que dejar, pero tiene que quedar claro, quien se siente el próximo 1 de marzo en este despacho, tiene que tener claro cuál es su mapa. Y qué es lo que, obviamente, priorizará, establecerá ella sus caminos, que entienda, pero tiene que tener claro qué es lo que le queda y qué es lo que no le queda. Quería preguntarle también por las lesbianas y por las reclusas en los establecimientos carcelarios. Son 2 preguntas que dejo para el próximo bloque. Importa que lo sepas. Es importante que sepas que por ley se protegen los derechos de autor de las creaciones literarias, artísticas o científicas y a sus obras, y es ilícita su reproducción o fotocopiado sin la correspondiente autorización. La librería digital de IMPO cuenta con una serie de libros electrónicos, en principio en materia de derecho, que pueden ser descargados para PC, smartphones o tablets a un precio accesible. Conoce más sobre esta ley en impo.com.uy/derecho de autor. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. Solo a través del correo uruguayo podés mandar un bozal para Yacaré. ¿Un bozal para Yacaré? No, un bozal para Yacaré Artigas. Ah. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Fines de semana. Tenés todo un país para disfrutarlos. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y Deporte. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que el trabajo rural está regulado por ley. Las horas de trabajo son 8 y deben respetarse, al igual que los horarios de descanso. Si la jornada supera esas horas, tenés derecho a cobrar horas extras. Conoce más sobre esta ley en impo.com.uy/trabajo rural. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. Amigos, estamos conversando con Beatriz Ramírez, directora de IMujeres, un programa de Mides, y te preguntaba por otros 2 colectivos, que son otros 2 colectivos de los muchos que hoy podemos de alguna manera mirar transversalmente lo que son las políticas de género. Hablamos de las lesbianas por un lado, muchas veces cuestionadas, metidas dentro de un ropero, como se suele decir, al igual que los gays en el sentido de los hombres,
pero también están las reclusas, que cuando salen de la cárcel son muy mal miradas, como cualquier preso que sale de un sistema como ese. ¿Cómo trabajan en esos dos planos, en esas dos direcciones? Bueno, nosotros tenemos, justamente son dos colectivos, dos grupos, dos sectores de mujeres que se está trabajando en un mismo departamento, que es el Departamento de Discriminaciones Múltiples y Agravadas. El tema de la orientación sexual en Uruguay y en el mundo es un tema de los más resistidos, de los más gravemente no reconocidos, que todavía se colocan como situaciones que tienen que ver con lo moral, que tienen que ver con aspectos de perversidad muy graves. A mí que me ha tocado hacer defensas de los temas de derechos sexuales y derechos reproductivos en Naciones Unidas y este año nosotros fuimos a la Conferencia de Población y Desarrollo en Nueva York, el tema de la diversidad sexual fue el tema que no pasó, que no se permitió, que los países no aprobaban, que no querían educación para reconocer la situación de discriminación que viven las personas gays y lesbianas. Para nosotros como Instituto Nacional de las Mujeres ha sido una bandera. Por algo nosotros salimos con esta, conjuntamente con CODICEN, con la guía para la diversidad, que ha sido la diversidad sexual, que no es otra cosa que una herramienta para educar, para reeducarnos y que los niños nuestros, más allá de sus orientaciones sexuales, tengan las mismas, primero, no hayan diferencias o formas de desigualdad y discriminación, y que, por otro lado, las personas que tienen una orientación que no es la heterosexual, que es la que se considera normal, tengan un desarrollo profesional, educativo, social, tengan felicidad como el resto. Como dijo el presidente, cada quien vive el amor como mejor. Exactamente, lo dice muy bien nuestro presidente Mujica. Te hablaba de las reclusas también, que es el otro colectivo que importa. Claro, y es conjuntamente, bueno, y el tema de la orientación sexual, por eso digo, tenemos como un proceso de trabajo, de reeducación, de colocar estos temas sobre todo para trabajarlo con niños, niñas y adolescentes en términos de trabajarlo, de complejizar estos temas. Con los temas de reclusas, de las mujeres reclusas, antes de que las mujeres reclusas salgan de su situación de reclusión, que bueno, tiene que ver con penalización, eso no se pone en cuestión. Pero ya cuando están en el periodo de reclusión, las diferencias son muy importantes. Porque hay una sociedad que estigmatiza doblemente a la mujer. Una mujer que está recluida, no solamente está recluida, no solamente la norma que se le aplica, sino que hay una condena social mucho más importante que para los varones. Un hombre que está recluido, la familia lo contiene, lo acompaña, las mujeres se les ve en los establecimientos carcelarios que están allí llevándole con muchísimo esfuerzo y sacrificio una atención en alimentos, en vestuario, en lo que sea, tratan de contener a sus compañeros. Las mujeres, y eso no lo decimos arbitrariamente, quedan solas. En su gran mayoría quedan solas. Muchas veces sus compañeros, esposos las abandonan, las que tienen, y son quizás algún familiar, algún amigo, alguna amiga y muchas madres las que acompañan la situación de una mujer que está recluida. Después con eso tiene que ver que es un número mucho más pequeño de mujeres recluidas y por lo tanto a veces las políticas no son tan atentas a su situación. Y la mayoría de las mujeres recluidas muchas veces están con sus niños. Entonces tiene que haber una atención especial. Nosotros vimos situaciones muy complicadas de mujeres recluidas con sus niños, que los niños, son niños recluidos, son niños que están presos con sus mamás. Entonces eso tiene que tener una política y yo creo que el Ministerio del Interior y la División de Asuntos de Género del Ministerio del Interior ha puesto foco para que haya una atención que tiene que tener una particularidad. No es un privilegio, es una particularidad. Ya tienen la condena, eso lo van a cumplir, pero tiene que haber una atención más integral, más que pueda entender su rol de mujer sola, que está en una situación de penalización, pero también una mujer que en muchos de los casos también tiene sus niños a cargo o los tiene afuera, generándole también una situación de culpa, de responsabilidad de no poder atenderlos como quisiera. Y bueno, y frente a eso, como ha habido un incremento, y sobre todo de algunos delitos, como pueden ser los delitos muy vinculados al narcotráfico, las mujeres son utilizadas como mulas, en ese intermedio, y muchas veces los hombres caen recluidos y las mujeres quedan en esa transacción que termina también recluyéndolas. Quería preguntarte por un tema no menor, y que preocupa en el mundo entero, pero particularmente hacemos foco aquí en Uruguay, la violencia contra la mujer. Es un dato de la realidad que duele, que golpea, una sociedad que se ha vuelto más violenta en muchos sentidos, pero la que lleva la peor parte de esa violencia generalmente es la mujer.
¿Cómo está ese trabajo? ¿Cómo está esa sensibilización de la sociedad? ¿Cómo está ese nivel de captación del problema? Y si avanzamos algo, al menos para tener un poquito de oxígeno y saber que la ruta que hemos trazado en esa materia nos pueda dar resultados positivos. Yo creo que este 25 de noviembre nosotros presentamos un estudio, porque había muy poco conocimiento frente a ciertos temas, y particularmente los temas de género, que es una encuesta de prevalencia, que no es otra cosa de poder saber y medir cómo se expresa, en qué términos la violencia basada en género en este país. Esa encuesta, para dar un dato muy concreto, muestra que a lo largo de la vida 7 de cada 10 mujeres han sufrido formas de violencia, que las formas de violencia... No solamente el golpe, ¿no? No, justamente el acoso. claro, es la primera forma de expresión de violencia, la más, digamos, como la que se expresa de mayor manera, es la violencia psicológica, ¿no? Y luego la violencia patrimonial, porque y luego la física, bueno, todas las formas obstetricia, la institucional. Tenemos una gama muy compleja y a lo largo de la vida. En el recorrido que hacemos de la vida de una mujer, desde que es niña hasta que es una mujer anciana, una mujer adulta mayor, vemos que las expresiones de violencia se mantienen, se sostienen y se agravan quizás en algunos tramos más que en otros. Que también tiene una expresión territorial. Por ejemplo, podemos reconocer que la violencia en el área metropolitana es mucho más importante o se expresa mucho más que en el norte o en los departamentos. Y a nivel de capas sociales económicas, ¿dónde se ven los niveles de mayores violencia? Porque uno supone que es en la pobreza más extrema. Eso es un mito. Eso es un mito. La violencia como expresión cultural, simbólica, de control, de abuso de poder se da en todas las capas. La violencia psicológica y la patrimonial en las capas medias y altas de manera muy importante. Hemos visto casos terribles en lo que va de los últimos años de mujeres con profesiones universitarias, que bueno, un caso en Carrasco que fue quizás uno de los más emblemáticos, que una mujer fue matada a golpes delante de su niña cuando ya habían estado por su ex marido. Eran 2 profesionales universitarios de clase media alta que no tenían ningún tipo de problemas en torno a los ingresos. Pero es ese sentido de pertenencia, de propiedad que supone el hombre en su visión patriarcal, en su visión de género abusiva de poder, sobre una mujer que, bueno, entiende que tiene que cumplir con lo que él le determina. ¿Cuánto incide la formación, ya que tú hablas de una estructura patriarcal de la mujer, en la propia conformación de la educación de sus hijos varones? Porque a veces hay que tomar en cuenta también que hay herencias que se traen de formaciones culturales, entre comillas, donde la propia mujer se ponía en un lugar de ser la fregona de la casa o la señora que cuidaba a los nenes, y que la realidad económica fue marcándole que tenía que salir a trabajar, a buscar el pan para darle sostenibilidad a una familia. Pero culturalmente, ¿cómo crees tú que eso ha cambiado, si es que ha cambiado, cómo ha evolucionado en esa construcción que la mujer tiene de la visión de sí misma y en la formación de sus hijos? Los sistemas sociales adjudican espacios a unos y a otras. El lugar del ámbito privado, el ámbito de la casa, fue una definición social, patriarcal. El sistema social de un momento de la historia define que el hombre es el que provee de bienes y la mujer es la que se queda cuidando de otros bienes que tiene el hombre y que lo necesita para reproducirse socialmente. Entonces, esto es un tema de larga data que tiene una historia, que coloca a las mujeres en un lugar y que muchas veces la persona que es discriminada o que se le asigna un lugar, no hablemos de discriminación todavía, pero que se le asigna un lugar en la sociedad, también se le ensalza, se le dice, bueno, este es un lugar muy importante, tú sos la reina del hogar, pero en determinado momento la mujer comienza a buscar un desarrollo también fuera del hogar, porque en realidad la salida al mercado laboral es parte de una lucha del movimiento feminista y del movimiento de mujeres, diciendo, yo también tengo capacidades para ocuparme en una profesión, en una carrera política, en una gerencia o en un trabajo. ¿Cómo está eso de la cuantificación de la mujer en la política? Por el contrario. Yo creo que las acciones afirmativas, la discriminación positiva, es una manera de equiparar un proceso de desigualdad. Estamos lejos todavía, ¿no? Sí, estamos lejos. Y hay que acelerarlo. Y la manera de acelerar estos procesos, una de las formas, es la creación de cuota política, que de cualquier manera vemos que los resultados todavía están lejos, porque también a la norma está la trampa. En lo laboral, para que las mujeres realmente puedan ocupar espacios
desempeñándose en aquellos lugares que tienen capacidades para hacerlo. Si una mujer es ingeniera, como no me voy a dar nombres, pero mujeres que han demostrado en este propio gobierno su capacidad, como la presidenta Entel, bueno, lo has dicho tú, que ha demostrado una excelente capacidad de liderazgo, un proceso de gestión que de alguna manera determina qué pasa a ser la próxima ministra de Industria y Energía. Bueno, eso es una excepción. Y no sabemos si es una excepción, porque hay muchas mujeres capacitadas en este país. Hay muchas mujeres que tienen un nivel universitario con profesiones muy importantes. Bueno, las oportunidades hay que generarlas. Y por lo tanto, las acciones afirmativas, como fue parte de la lucha de los derechos civiles y que después se ha expandido a las mujeres, y a otros grupos desventajados históricamente, bueno, son herramientas necesarias para cortar esas brechas de desigualdad y de discriminación. Beatriz, el tiempo se nos ha agotado, ha sido una pena, pero creo que es una primera mirada, no va a ser el único enfoque que hagamos a propósito de esta lucha justa, adecuada, necesaria, para también construir este tiempo humano que de alguna manera nos tiene que tener a todos mucho más sensibilizados, más cerca, más comprensivos acerca de la necesidad que todos tenemos de todos, porque los procesos humanos son construcciones colectivas abiertas en el tiempo. Beatriz, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa y desearte éxito, bueno, en la próxima andadura, que el destino a ti te coloque y te lleve a seguir seguramente trabajando por estos temas y por otros muchos más que forman parte de tu acervo personal y político, pero sobre todo humano. Muchas gracias, y creemos que esto hace parte de la construcción de una real democracia, de justicia y de igualdad para este maravilloso país en el cual merecemos vivir con dignidad y felicidad, como dice nuestro presidente Pepe Mujica. Muchas gracias. Amigos, hasta aquí este encuentro con Beatriz Ramírez, directora de IMujeres del Ministerio de Desarrollo Social. Gracias por su compañía de siempre.